Emisor Podcasting. Esto es Historia Freak, el podcast donde toda historia tiene algo de historieta. Con ustedes su anfitrión, Joaquín Barañón. Como vimos en el episodio 34, María I de Inglaterra, alias Bloody Mary, experimentó un embarazo psicológico que acabó más en vientos que en otra cosa y murió sin dejar descendencia. De modo que, en 1559, la corona Tudor fue depositada sobre la testa de Isabel I, hija de Enrique VIII y Ana Bolena. Su administración es un trazo resplandeciente de la historia inglesa. Los traumas iniciales de la Reforma Protestante iban quedando atrás, la Iglesia anglicana iba ya amojonando y los conflictos con Francia dieron milagrosa tregua. El Parlamento no era aún lo suficientemente fuerte como para desafiar al absolutismo monárquico, un proceso que iba a traer todo tipo de tumultos en el siglo siguiente. Isabel era además una mujer de lo más avispada. Hablaba inglés, francés, flamenco, latín, griego, italiano, español, galés, córnico, escocés e irlandés. Claro que su afición por el azúcar y su temor a los dentistas ocasionaron en ella una dentadura tan catastrófica que los embajadores se quejaban de cuán difícil resultaba entenderla en cualquier idioma. Solo accedió a que le extrajeran una muela podrida una vez que el obispo de Londres, en un acto de lealtad que excede los deslindes de la cordura, accedió a oficiar de conejillo de indias para mostrar que la intervención tan horrenda no era. Londres se convirtió en la tercera urbe de Europa, superada en tamaño solo por París y Nápoles. En su famosa obra Survey of London, John Stowe se quejaba de que el tráfico se había vuelto infernal y de que los jóvenes nunca caminan. Todo esto pese a que las condiciones de higiene eran tan paupérrimas que casi cada año, a lo largo de 2 siglos y medio, la capital registró más muertes que nacimientos. Si seguía creciendo era por el imán migratorio. La bonanza vino cargada de excesos. Entre las nobles era habitual desangrar un rato para aclarar la piel con fines estéticos. La mezcla de plomo y vinagre formaban un maquillaje llamado ceruce veneciano. Como el cabello caía a causa de la absorción del plomo, las frentes extendidas eran moda. Ni la propia Isabel escapó a los encantos del ceruce. La viruela le había no solo desgarrado la piel, sino también legado una semicalvicie impropia de una dama. La exportación de lana apuntalaba la economía y para reforzarla, Isabel decretó en 1571 que los hombres mayores de 6 años, salvo nobles y otros privilegiados, debían vestir sombreros de lana los días domingo. La vestimenta en general estaba moldeada por los designios reales. Quien percibiera al menos 20 libras al año podía vestir un jubón de raso, pero no un vestido de raso. Quien acreditara al menos 100 podía lucir todo el satín que quisiera, pero terciopelo solo en sus jubones, y siempre que no fuera carmesí o azul, colores reservados para los caballeros de la orden jarretera y sus superiores. Las medias inferiores de seda estaban restringidas a los caballeros y sus hijos mayores y a ciertos funcionarios de la monarquía. A objeto de obstaculizar las telas importadas, fueron restringidas la cantidad de tela admisible en cada prenda y la modalidad de uso, plisada, recta, etc. Isabel, una hipócrita de púrpura inmune a sus propias regulaciones, vestía medias de seda y las regalaba a sus damas de compañía tras una sola semana de uso. Desembolsaba una fortuna equivalente a 2 libras por par, el salario anual de un sirviente primerizo. Digerir semejante precio requiere comprender una cosa o dos de la crianza del jodido gusano de seda. Familias enteras colaboraban avivando el fuego las 24 horas del día para mantener el calor constante que demandan. Algunos hasta les cedían su casa entera y dormían en los establos junto a los animales.
En Italia, las mujeres a menudo portaban bolsitas de huevos en contacto directo con su piel, a veces entre sus pechos. El auge textil pudo ser aún más enjundioso en Inglaterra si la reina no hubiese negado la patente a la máquina de punto para tejer que William Lee inventó en 1589. Master Lee, Le manifestó: considere lo que vuestra invención podría hacer a mis pobres súbditos. Con seguridad les traería la ruina al privarlos de su empleo, volviéndolos así mendigos. De cara al Atlántico, Inglaterra destapó un proceso de expansión que a su tiempo la vería rivalizar con españoles y portugueses, y cosechó los primeros frutos del comercio transatlántico. Fue con miras a aquello que Isabel organizó una lotería para costear la construcción de barcos y puertos. El boleto costaba 10 chelines, prohibitivo para la mayoría, Y el premio eran estratosféricas 5.000 libras. en parte en efectivo y en parte bajo la forma de vajilla, tapices y buena tela de lino. Como parte de la campaña promocional, a los compradores se les garantizaba la libertad de arresto ante los crímenes, salvo los de mayor gravedad. El primer intento transcontinental corrió por cuenta de Sir Humphrey Gilbert, quien reclamó el extremo oriental de Canadá. Se perdió en el mar en su viaje de regreso y hasta ahí nomás llegó la cosa. Más sustancial fue la fundación de una colonia en Roanoke, actual Carolina del Norte, acta de nacimiento del Imperio Británico. Para denominar el área, escogieron un nombre que ensalzara el decoro sexual de la soberana: Virginia, porque en efecto a Isabel no se le conoció hombre. Sí hubo, claro, sospechas varias y flirteos avanzados con el príncipe Francisco de Anjou, hermano del rey de Francia, aun cuando podría haber sido su hijo. Ella tenía 46 y él solo 24. Era bajo y de fealdad célebre. Isabel lo apodaba Rana, pero lo que de verdad causaba escozor era su fe católica. Un puritano llamado John Stubbs publicó un vitriólico panfleto denostando la posibilidad de nupcias, impertinencia que pagó con la amputación de su mano derecha. Previo a la ejecución de la pena, declaró ante la multitud: Oren por mí, ahora que mi calamidad está a la mano. Una vez cercenada su extremidad hábil, se quitó el sombrero con la que le quedaba y gritó: Dios salve a la reina. Inmediatamente después, cayó desmayado. A continuación, pasó 18 meses en prisión y, tan pronto lo soltaron, siguió panfleteando con la mano buena. Isabel nunca consumó con Francisco de Anjou y el topónimo Virginia perduró. Mucho más que el asentamiento mismo, de hecho. En el primer intento, el de 1585, la insuficiencia de suministros y la hostilidad indígena llevó al gobernador a regresar a Inglaterra a bordo de la flota del corsario Sir Francis Drake, que venía de pingües rapiñas en los trópicos americanos. Los ingleses volvieron a la carga colonizadora con una segunda expedición en 1587. El nuevo gobernador también volvió por suministros y, cuando por fin logró reaparecer en la naciente colonia, lo único que encontró fue un campamento fantasma, fortificado con una empalizada y un par de inscripciones. No había rastro de combates ni tumbas de ninguno de los 115 colonos. Nunca se supo qué norteamericana desgracia se cernió sobre ellos. Más al norte, Martin Frobisher lideró sin éxito 3 expediciones en busca de un paso marítimo que permitiese rodear América por el norte. Sus hombres se helaron hasta la médula de los huesos minando lo que creían que era mineral de oro, solo para descubrir una vez en casa que era más bien inútil hornblenda. Isabel tuvo que contentarse con un cuerno de unicornio marino. Por supuesto que no era de unicornio, sino que de narval. Ok.
Todo esto no es todavía lo que uno pueda llamar rotundo éxito colonizador, pero las líneas quedaron trazadas para lo que vendría. John Dee, consejero de Isabel, argumentaba que Inglaterra gozaba de preeminencia para colonizar Norteamérica porque lo que reclamaba era territorio que en el pasado ya había sido conquistado por el rey Arturo. Dee estaba en su salsa con este tipo de conjeturas. Además de matemático y astrónomo, era astrólogo y místico, trabajaba como espía para la reina y firmaba como 007. Los dos 0 representaban que él oficiaba de los otros 2 ojos de la reina, en calidad de uno de los 3 agentes conocido como Eyes. Ian Fleming leía una biografía de Dee mientras escribía Casino Royale, la primera novela de la saga de James Bond, y le asignó a su propio agente ficticio el código 007 inspirado en este personajazo de la Inglaterra isabelina. La secuencia de dígitos probó ser profética durante la Guerra Fría, cuando el prefijo de llamadas de larga distancia desde el Reino Unido a la Unión Soviética, el principal dolor de cabeza de los espías, era no otro que 007. Más cerca de casa, Isabel no debía lidiar con indígenas belicosos, pero sí con católicos para quien ella suponía una anatema con corona. Ante el rumor de que un envenenador italiano infiltró su corte, despidió a todos sus sirvientes italianos. En un punto, sin confiar del todo en nadie, dormía junto a una vieja espada. Su sobrina, María Estuardo, reina de Escocia, es el caso más célebre de quienes pagaron con su vida el precio de la catolicidad. Ante la potencial amenaza, Isabel la encerró en residencias señoriales varias. Tras 18 años y medio bajo custodia, fue declarada culpable de conspirar un regicidio y condenada a la decapitación. El primer tunazo no dio con el cuello y golpeó la parte posterior de su cabeza. Oh, shit. El segundo sí acertó al cuello. El problema ahora es que un trozo de tendón quedó porfiando. El verdugo lo cortó con el hacha y levantó la cabeza de María declarando: Dios salve a la reina. Los mechones castaños probaron ser una peluca y la cabeza cayó al suelo. La fallecida, para sorpresa de todos los presentes, ocultaba cabello gris y muy corto. María cerraba así una vida marcada por la tragedia. Su primer marido, Francisco II de Francia, murió de una infección al oído. El segundo asesinó a su secretario privado y al tercero posiblemente mató al segundo. De no ser por la maniobra de Isabel, el mapa europeo pudo devenir en algo bien diferente. María, quien había crecido en Francia y debutó su triada matrimonial con un francés, mantenía una relación más que estrecha con los vecinos del Baguette. Había firmado en secreto la cesión a Francia tanto del trono escocés como de su propia reclamación sobre Inglaterra. En 1895, en el amanecer del cine, Thomas Edison produjo La ejecución de María Estuardo, un nanometraje de 18 segundos. Apenas el verdugo levantó el hacha, los actores jugaron 1, 2, 3, momia es y reemplazaron a la actriz por un maniquí. El efecto fue tan convincente que algunos llegaron a preguntarse cómo era posible sacrificar la vida en pos de este nuevo arte que llamaban cine. Los españoles no iban a tolerar una infamia así, y la primavera siguiente zarpó la expedición punitiva de la famosa Armada Invencible. 130 navíos portando 123.000 balas de cañón. El plan maestro era despejar el Atlántico de corsarios ingleses, sacudir la colaboración inglesa en la guerra de independencia neerlandesa y reinstalar a un católico en el trono en Londres. Todos los barcos tenían nombres de santos o apóstoles, se rezaba el rosario a diario y ondeaban en los mástiles imágenes de vírgenes y cristos con el lema Exsurge Domine et vindica causam tuam.
Álzate, Señor, y defiende tu causa. El punto es que ninguna ayuda divina podría compensar la ineptitud humana. A cargo iba el 7º duque de Medina Sidonia, designado 6 meses antes, carecía de toda experiencia militar. Intentó disuadir a Felipe II de su nombramiento, manifestando que, además de no entender ni un carajo de mar ni de guerra, no me hallo con salud para embarcarme porque tengo experiencia de lo poco que he andado en la mar y me mareo porque tengo muchas reumas. Los españoles resolvieron recoger a miles de soldados que combatían en Flandes contra los independentistas, y para ello el plan era conducir la mega escuadra a lo largo del Canal de la Mancha sin ser vistos. Para colmo, una vez que recalaron en Flandes, se encontraron con que las tropas ni siquiera estaban preparadas. Los pesados galeones españoles fueron maltratados por todos los ángulos imaginables por los más maniobrables y veloces navíos ingleses. De manera de driblear a sus persecutores, la vapuleada escuadra española regresó a casa bordeando Gran Bretaña por el norte allá arriba. Numerosos galeones adicionales naufragaron en la borrascosa ruta. Los ingleses vencieron en uno de los mayores conflictos navales de todos los tiempos sin perder un solo navío propio. Bueno, excluyendo 8 brulotes, barcos llenos de combustible o pólvora a los que se prendía fuego y luego se enviaba hacia la flota enemiga, suerte de prototorpedo en cámara lenta. Muchos interpretaron el triunfo como una señal divina de la invulnerabilidad de una Inglaterra regida por una virgen. Es solo una mujer, solo dueña de media isla. Se asombraba el más bien patriarcal Papa Sixto V. Y sin embargo se hace temida por España, por Francia, por el Sacro Imperio Romano Germánico, por todos. La derrota de la Armada Invencible cambió el curso de la historia. Aseguró el dominio del protestantismo en Inglaterra, cimentó el plan de conformar un imperio global y embriagó a los ingleses de patriotismo. Esa fue la atmósfera que el más famoso súbdito de Isabel explotó en sus obras históricas. William Shakespeare. Nadie hizo más que Shakespeare para tornar la dramaturgia en afición de multitudes. Entre la inauguración del teatro Red Lion en 1567, cuando Shakespeare tenía 3 años, y el cierre de las salas a manos puritanas 3/4 de siglo después, unos 50 millones pagaron boleto, 10 veces la población del país. Y eso que el teatro competía con atractivos tales como el bullbaiting o hostigamiento de toros, un brutal pasatiempo en que se solazaban los ingleses hasta entrado el siglo XIX. Perros especialmente entrenados se abalanzaban sobre un toro, normalmente atado a un poste, con el objetivo de sujetar su hocico con los dientes. Con el tiempo, se perfeccionó una raza con la nariz hundida que le permitía mantener sujetado al toro sin abrir sus mandíbulas para respirar. Ese es el origen del bulldog y la explicación de su nombre. Otra alternativa de esparcimiento era montar un chimpancé sobre un caballo, soltar perros bravos a cazarlo y desternillarse de la risa ante un simio inocente que chilla por su vida. El boleto de teatro al sector que hoy llamaríamos cancha costaba un penique, un asiento costaba 2 y por un suplemento era posible sentarse en el escenario. En una ocasión, un noble que gozaba de esa privilegiada locación avistó a un amigo y caminó en medio de la interpretación para saludarlo. Abofeteó a un actor que lo reprendió y entonces el público estalló en mansa baraúnda. Sin contar trabajos de autoría disputada, Shakespeare aportó 39 piezas a este dinámico caudal teatral. Casi todas toman prestado más de lo que suele atribuírsele. Romeo y Julieta, del poema de Arthur Brooke, La trágica historia de Romeo y Julieta. Hamlet, de otra del mismo nombre y autor desconocido. Rey Lear, de Rey Lear.
Bernard Shaw decía que Shakespeare era un maravilloso narrador de historias siempre y cuando alguien más las hubiera contado primero. En casi todas sus obras, el bardo se pasó por la hendidura interglútea el principio de las 3 unidades aristotélicas. Una sola acción principal, un lapso narrativo no mayor a 24 horas, un solo espacio físico. Aristóteles nunca dijo esa sandez, pero igual montón de dramaturgos se calzaban esa asfixiante camisa de fuerza. En virtud de su inconmensurable influencia, la pluma de Shakespeare ayudó como ninguna a homogenizar y refinar el inglés y a desplazar en forma paulatina la primacía del latín. Imagínese que la Biblioteca Bodleiana de Oxford en 1605 poseía casi 6.000 libros y solo 36 de ellos estaban en inglés. Incluso el primer libro de texto sobre el idioma inglés de Thomas Smith en 1568 era en latín. Antes de Shakespeare, el idioma era todavía una lengua desgarbada, en proceso de decantación. Cuando Robert Cowdery publicó en 1604 el primer diccionario inglés, título que fue escrito para la enseñanza de la verdadera escritura y la comprensión de palabras del inglés de uso habitual. Pero incluso en una obra abocada a semejante misión, escribió word, palabra, de 2 maneras distintas y en la mismísima portada. Now is the winter of our discontent made glorious summer by this sun. Se le atribuye a Shakespeare acuñar 1776 palabras y más de 2000 de las que hoy define el Oxford English Dictionary fueron registradas por primera vez en sus obras. Lo mismo puede decirse de cerca de 1/10 de las expresiones que el Oxford Dictionary of Quotations califica como las más citadas del inglés, tales como full play y flesh and blood. Misma cosa con los nombres propios, como Jessica, registrada por primera vez en El Mercader de Venecia. Otras palabras no las inventó, pero sí las resignificó. Previo a Macbeth, weird era poder de controlar el destino. Ese es el motivo por el que Shakespeare nombró The Weird Sisters a aquellas brujas. Fue la representación posterior de estas mujeres, vestidas de formas extravagantes, lo que condujo a la acepción contemporánea de weird como raro. La producción del largometraje animado Blancanieves ilustra el peso del bardo en el vocabulario. Walt Disney propuso llamar Dopey a uno de los 7 enanitos. Algunos animadores se opusieron, pues, a su juicio, esa palabra sonaba muy moderna para un cuento de hadas atemporal. Disney retrucó que, si Shakespeare la había empleado, bueno, tan nueva no podía ser. El argumento convenció a todos y el nombre quedó. Nadie en el equipo conocía tan bien la obra de Shakespeare como para advertir que él jamás había escrito tal cosa. En portugués, el personaje fue denominado Dunga, origen del apodo del tetracampeón brasileño, a quien de niño encontraban parecido a ese enanito. Ahora, si bien es cierto que el bardo ayudó una enormidad a la homogenización del inglés, en caso alguno evaporó del todo su carácter indómito. En 1972 compararon los 4 principales diccionarios de Estados Unidos y hallaron disenso en la ortografía de 1770 palabras de uso común. Solo a Mohawk se le han registrado 142 escrituras diferentes. Lo que nos lleva al necesario recordatorio de que, no obstante la devoción que despierta, Shakespeare era a menudo demasiado humano. Los antiguos egipcios de su cosmos literario juegan billar. En su Roma cesariana aparece un reloj. Su fabricante de velas habita Bérgamo, una de las ciudades más lejanas al mar de toda Italia, y otros personajes zarpan desde las también innavegables Milán y Verona. Pensaba que illustrious, ilustre, era el antónimo de lustrous, lustroso, y le dio en sus obras el uso equivocado. El depurador del idioma universal empleó 6 ortografías distintas para su propio apellido en las 6 firmas que se le conocen, 2 de ellas más encima en el mismo documento, su testamento. Y lo que es más,
ninguna coincide con la versión vigente. En fonética castellana, Shakespeare, 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 Shakespeare con otro William y Shakespeare. No hay ningún Shakespeare. Fruto de esta misma falta de meticulosidad, una línea crucial en Ray Lear está indicada por la abreviación Cor, pero es imposible saber si se refiere a Cornualles o a Cordelia. Ambas opciones funcionan, pero con matices diferentes, de modo que nunca jamás sabremos si lo que hoy vemos representado en los teatros es lo que él diseñó. Shakespeare cultivaba además una relación laxa con el plagio. En Enrique IV figura una copla de Marlowe, insertó una traducción de Ovidio en La Tempestad y otras de Plutarco en Julio César y en Antonio y Cleopatra. Su vida personal tampoco era impoluta. Judith, una de sus hijas, era analfabeta, fue perseguido por evasión tributaria y en 1598 se le imputó a copiar grano en tiempos de escasez. Shakespeare murió el 23 de abril de 1616, el día del año que tradicionalmente se ha adjudicado a su cumpleaños. Mucho más chiripa que eso es el mismo día del mismo año que fue enterrado Miguel de Cervantes y que falleció el primer gran autor criollo Inca Garcilaso de la Vega. Aunque esta asombrosa coincidencia es solo nominal, porque Inglaterra seguía empleando calendario juliano. Sin esa obstinación inglesa contra el solio pontificio, el Día Internacional del Libro no sería lo mismo. El 23 de abril de 2005, YouTube se sumó a tan ilustre fecha para las comunicaciones, con el primer video de su historia, que en 19 segundos subraya cuán largas son las trompas de los elefantes. Alright, so here we are in front of the elephants. And the cool thing about these guys is that they have really long fronts, and that's cool. And that's pretty much all there is to say. El bardo heredó a su esposa solo su segunda mejor cama. Y como una especie de improvisación de última hora más encima, porque aparece en un interlineado sobrepuesto al texto original. Así honró el autor de los más célebres sonetos de amor a quien se suponía era la depositaria del suyo. El epitafio maldice a quien quiera perturbe sus restos mortales. Esta tumba no lleva nombre, simplemente esta rima de advertencia. Buen amigo, por el amor de Jesús, deja de cavar el polvo encerrado aquí. Bendito sea el hombre que respete estas piedras y maldito sea el que mueva mis huesos. Bueno, rima solo en inglés. Un análisis con radar confirmó lo que se sospechaba desde la acusación lanzada por la revista The Argosy en 1879. Alguien obvió la maldición y robó la calavera. Cervantes, a su turno, fue enterrado en Madrid en el convento de las Trinitarias. Hoy se lo encuentra en la calle Lope de Vega. Doble ironía, porque Lope de Vega vivió, en algún punto entre su esposa, su amante y su ordenación como sacerdote, en la actual calle Cervantes número 11, a solo una cuadra de distancia. El manco de Lepanto no se fue a la tumba acuñando tantas palabras como su cumpa Shakespeare, pero le debemos al menos una muy notable. A partir del siglo XVII, los españoles en América comenzaron a apodar a los cerdos Sancho, suerte de compañero humilde y regordete como el del Quijote, y así surgió el vocablo chancho. Tras su muerte, Shakespeare alcanzó un nivel de veneración asombroso, en especial entre los victorianos. Bernard Shaw hablaba de bardolatría. En 1849, la rivalidad entre un actor británico y otro estadounidense por quién oficiaba mejor sus líneas gatilló una gresca que dejó 31 muertes. En épocas más recientes, uno de los humoristas más queridos de Latinoamérica se hizo llamar Pequeño Shakespeare, aunque bajo una fórmula mexicanizada. ¡Chespirito! Isabel había fallecido una década antes que Shakespeare. Fue sucedida por Jacobo I de Inglaterra, también llamado Jacobo VI de Escocia o Jacobo Estuardo. Era hijo de María Estuardo, la misma dama a quien Isabel
tan gentilmente libró del peso que cargaba sobre el cuello. Su aspecto, de acuerdo con testigos, no era el más inspirador. Cultivaba el desconcertante hábito de jugar con su bragueta de armar, aquel vistoso cartucho para el pene que vestían algunos renacentistas. Se decía que era posible identificar todas las comidas desde su asunción descifrando las manchas y costras de salsa que salpicaban su ropa. Ropa, por cierto, que usaba hasta los harapos. Su única concesión a la higiene, se rumoreaba, era frotarse las yemas de los dedos de vez en cuando con un poco de agua. Vestía chaquetas y pantalones acolchados hasta un nivel extravagante para protegerse de las dagas de potenciales asesinos. Debajo de esa constelación de manchas de comida, Jacobo encarnaba un férreo protestante. En consecuencia, un grupúsculo de católicos maquinó un regicidio para descuajeringarlo del trono y enchufar en él a la princesa Isabel Estuardo, su hija de 9 años y tercera en la línea de sucesión. Arrendaron una bodega subterránea ubicado bajo la Cámara de los Lores y acopiaron pólvora para volarlo todo. Las autoridades fueron advertidas por una carta anónima, fueron al lugar y pillaron de guardia a uno de los complotadores, un tal Guy Fawkes. Fue, ya podrá imaginar usted, condenado a la pena estándar de ahorcado, arrastrado y descuartizado. Minutos antes de su materialización, Fawkes saltó del patíbulo, rompió su cuello y se ahorró la agonía. Desde entonces, cada 5 de noviembre se celebra la Noche de Guy Fawkes, una velada de mucho fuego en la que su efigie es quemada en una hoguera. Los monigotes eran naturalmente llamados Guy y los niños callejeaban pidiendo un penique para Guy. Con el tiempo el significado de Guy se extendió a quienquiera de aspecto desaseado y hacia el siglo XIX se generalizó al uso que conocemos hoy. Un tipo cualquiera. Como en este fragmento de Los Goonies, esa joya ochentera. El rey salvó el pellejo y su nombre sigue en amplia circulación por la famosa traducción de las escrituras que comisionó, conocida como Biblia del Rey Jacobo, King James Version. Fue por siglos la principal versión del texto en inglés. Ha sido llamado el libro más importante de la historia del idioma y una pieza tan importante en su homogenización como la obra de Shakespeare. Esto aun cuando menciona 9 veces unicornios, una traducción errónea de Uro. ¿Y en qué trabajo previo se basó esta traducción seminal? Pues en la Biblia de William Tyndale, quien poco antes fuera colgado y quemado por escribirla. Cerca del 80% de sus pasajes fueron conservados. Un mérito editorial de Jacobo bastante menos pivotal que su Biblia es el Demonology, escrito por él mismo antes de ser entronizado. El entonces príncipe habla sobre nigromancia, métodos de adivinación y magia negra. Contiene un estudio sobre demonología y los mecanismos de acción de los demonios para importunar a las almas en problemas, así como secciones sobre hombres lobo y vampiros. Debió ser una de las fuentes de Macbeth, porque hay citas y rituales del texto en los pasajes de las 3 brujas. En otra sección del libro, Jacobo avala el ius cruentationis, un método probatorio empleado desde hacía siglos que enseña que, si se acerca al asesino al cadáver, éste sangrará. Cruel, tiránica, supersticiosa, ambiciosa. Use el adjetivo que quiera. Pero aburrida, la política inglesa no era. Esto es Historia Freak, escrito y narrado por Joaquín Barañao. Producción, Sergio Fortuño. Edición, Hernán Melgarejo. Esto fue Historia Freak, el podcast.
Escucha este y todos los otros episodios en emisorpodcasting.com. Todas las referencias bibliográficas disponibles vía Amazon en Historia Universal Freak Extendida. Más de 1400 páginas que recorren desde el Big Bang hasta el presente. Emisor Podcasting.